¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Esto es su podcast político, Juego del Poder. En las últimas semanas, las imágenes que nos llegan desde Colombia y Venezuela tras el violento sismo de magnitud 7.4 y sus réplicas devastadoras nos han dejado una huella amarga. Hemos visto edificios colapsados en cuestión de segundos, carreteras fracturadas en dos y sistemas de emergencia completamente desbordados. La pregunta que la clase política esquiva, pero que desde este micrófono estamos obligados a hacer, es cruda. ¿Está el Perú preparado para enfrentar un desastre sísmico de esa magnitud con condiciones catastróficas? Como periodista y analista, pero sobre todo como ciudadano que recorre y conoce la realidad de nuestras regiones, he procesado y contrastado los informes técnicos más recientes de INDECI, del Comité Nacional de Prevención de Desastres y el Instituto Geofísico del Perú al día de hoy. Y la evaluación desde el punto de vista de la gestión de riesgo de desastres es clara. El Perú no está preparado. Vivimos sobre una bomba de tiempo estructural, donde la prevención ha sido relegada por la improvisación política. Vamos con los datos duros. En la costa central del Perú, principalmente frente a Lima y Callao, acumulamos 279 años de silencio sísmico desde el megaterremoto de 1746. La placa de Nazca y la placa sudamericana están trabadas, acumulando una energía descomunal. El Instituto Geofísico del Perú advierte que el evento que está gestando superará la magnitud 8.8. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Evaluemos las proyecciones técnicas solamente para la capital. Ojo, pérdidas humanas. Las estimaciones proyectan más de 110,000 fallecidos y más de 2 millones de personas en condición de vulnerabilidad o sin techo solo en las primeras 48 horas. El factor de la autoconstrucción. El 70% de las viviendas en la periferia de Lima son informales. Se han construido sin cálculo de ingeniería, sobre laderas inestables y sobre suelos arenosos. Les voy a poner un ejemplo práctico. El efecto gelatina. Pensemos en un plato de gelatina. Si pones un palito de madera sobre una piedra sólida y mueves la mesa, el palito se mantiene firme. Pero si lo clavas en el centro de la gelatina, la vibración se multiplica y el palito cae de inmediato. Eso ocurre con los suelos de distritos como Villa El Salvador o Comas. La onda sísmica se amplía sobre el suelo blando y pulveriza los cimientos informales. Esto podría generar un colapso del nodo logístico. Imaginen ustedes, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el puerto del Callao sufrirían daños por licuefacción de suelos. La capital quedaría completamente aislada para recibir ayuda humanitaria internacional masiva. Ojo, pero en Juego del Poder no tenemos una mirada centralista. ¿Qué pasa con nuestra Amazonía? Muchas veces se piensa erróneamente que la selva está a salvo de los terremotos. Un enfoque totalmente equivocado. En ciudades amazónicas como Pucallpa, Iquitos o Tarapoto, la dinámica del riesgo sísmico responde a fallas geológicas locales y sismos intraplaca. Pero su mayor vulnerabilidad radica en la naturaleza de sus suelos y su logística. ¿Qué trae consigo ello? A ver, hablemos del fenómeno licuefacción. La gran mayoría de nuestras ciudades amazónicas descansan sobre suelos limosos, arcillosos
y de alto freático, saturados de agua por nuestros ríos. Cuando ocurre un sismo de gran intensidad, el suelo sufre licuefacción, es decir, se comporta literalmente como un barro líquido. Mucho cuidado. A ver, voy a ponerles un ejemplo práctico. El castillo de naipes. Imaginen ustedes construir una torre de cartas sobre una esponja mojada. Si presiona o sacude la esponja, la base pierde toda consistencia y la estructura se hunde. Las viviendas sobre pilotos o, en este caso, pilotes o cimentaciones sin pilotaje profundo simplemente colapsan o se desmoronan por el desplazamiento del terreno. Obviamente esto nos generaría un aislamiento territorial absoluto. Si un sismo fractura o provoca deslizamientos masivos en la carretera Federico Basadre o en la Fernando Belaúnde Terry, el abastecimiento terrestre hacia Pucallpa o San Martín se interrumpe al 100%. Y si los puertos fluviales colapsan por el agrietamiento de las riberas, la Amazonía queda atrapada sin combustible, sin medicinas y sin alimentos en cuestión de 72 horas. Amigos, la gestión del riesgo de desastres no es un mero trámite presupuestal ni una foto para el simulacro de turno. Es la política pública más urgente para garantizar la supervivencia de nuestro país. Un terremoto de esta escala no solo destruye infraestructura, destruye el Producto Bruto Interno, ahonda la pobreza y expone la fragilidad de un Estado que históricamente reacciona en lugar de prevenir. Hasta que los presupuestos de los 3 niveles de gobierno no prioricen la fiscalización de la construcción, el reforzamiento de la infraestructura crítica y la preparación comunitaria real, seguiremos jugando a la ruleta rusa con la geografía. Tras revisar la devastación en Colombia y Venezuela, el diagnóstico técnico es unánime. El Perú no está preparado para un terremoto catastrófico. Pero dejemos de echarle la culpa únicamente a la naturaleza o a la mala suerte. Lo que tenemos en el país es una cadena de impunidad y omisión donde la informalidad urbana y la falta de presupuesto preventivo le han puesto precio a la vida de millones de peruanos. Y hoy, en Juego del Poder, no venimos solo a señalar las grietas del sistema. Venimos a poner sobre la mesa una propuesta técnica y legislativa concreta. La Ley de Reforma Integral del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Un proyecto enfocado en 3 pilares que los políticos suelen evitar: sanción penal, control del suelo y presupuesto obligatorio. De hecho, el primer gran problema de la gestión del riesgo en el Perú no es la falta de planos, es la impunidad. Señores, cárcel para el tráfico de terrenos y licencias chicha. Esta propuesta incorpora el artículo 310D al Código Penal. Se plantean hasta 10 años de pena privativa de la libertad, no solo para los mafiosos que lotean cerros inestables o zonas de licuefacción, sino para el funcionario público, el alcalde, el regidor, el director de desarrollo urbano que por un voto o un favor firma constancias de posesión en zonas declaradas de riesgo no mitigable. Necesitamos informes del Comité Nacional de Prevención de Riesgos obligatorios. Basta de licencias automáticas. Si el mapa del CENEPRED dice que el suelo de un sector en la periferia de Lima o en los bordes fluviales de nuestra Amazonía es arcilloso o movedizo, ninguna municipalidad podrá autorizar edificaciones sin un estudio geotécnico certificado.
Ojo, hay que tener mucho cuidado. El segundo gran engaño es el presupuesto. Nos dicen que no hay fondos, mientras el canon se pierde en obras ornamentales. El 10% del canon obligatoriamente debe ser aplicado para la prevención. La ley establece que los gobiernos regionales y municipales destinen como mínimo el 10% de su presupuesto institucional de apertura exclusivamente al programa presupuestal 0068, es decir, la reducción de la vulnerabilidad, es decir, prevenir antes de llorar sobre los escombros. Y el otro aspecto es el fondo de la redundancia, el FONRES. ¿De qué sirve tener hospitales si colapsan en el minuto 1? Este fondo blindará la infraestructura crítica, reforzamiento sísmico de hospitales clave, pistas de aterrizaje y la infraestructura portuaria y fluvial en la Amazonía para garantizar que tras la sacudida, la ayuda técnica, los medicamentos y el combustible no queden bloqueados. Amigos, la prevención sin presupuesto ni sanción penal no es más que demagogia y papel mojado. El debate no es si el terremoto va a ocurrir, sino cuándo. La pregunta para el Congreso de la República y las autoridades es simple. ¿Van a asumir este proyecto de reforma o van a esperar a contar los muertos bajo el hormigón? Amigos, la historia no juzga a las naciones por la fuerza con la que tiembla la tierra bajo sus pies, sino por la dignidad y la firmeza con la que supieron ponerse de pie antes del impacto. El desastre no empieza cuando la falla tectónica se rompe. El desastre empieza hoy, en cada firma irresponsable, en cada presupuesto recortado y en cada mirada indiferente ante la informalidad que nos rodea. No podemos controlar la naturaleza, pero la política pública sí es nuestra responsabilidad. Prevenir no es un acto de fe ni un cálculo electoral. Es el deber moral más elemental de un Estado para garantizar que mañana, cuando la tierra vuelva a rugir, no tengamos que cambiar planes de desarrollo por lista de luto. Este proyecto de ley no es una opción más en la agenda legislativa. Es la línea divisoria entre la negligencia criminal y la supervivencia de nuestra gente. Desde la costa de Lima hasta el último rincón de nuestra Amazonía. Las cartas están sobre la mesa. La pregunta ya no es si el Congreso o el Poder Ejecutivo tendrán la voluntad de actuar, sino cuántas advertencias más necesitamos antes de reaccionar. Soy Roberto Albán y esto ha sido Juego del Poder. Nos vemos en la próxima emisión si la historia y la política nos lo permiten. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chau, chau.